Bienvenidos y bienvenidas a Movete a Más Podcast, el espacio donde exploramos temas relevantes para tu bienestar y crecimiento personal. Bienvenidos al podcast Go Movete a Más. En esta edición tenemos el honor de presentar a un escritor, poeta, maestro, profesor de literatura, también fue actor, director de teatro, ha incursionado también en algunos materiales de educación en este sentido. Estamos hablando de una persona sumamente inspiradora con una gran trayectoria dentro del mundo de las letras, de la literatura. Y bueno, hoy vamos a compartir su historia de vida, también compartir un poco acerca de su trayectoria. Estamos hablando del Magíster Nelson Aguilera. Bueno, bienvenido maestro. Yo le digo maestro porque realmente es un maestro de las letras y en nuestro país es un referente de la literatura. Bienvenido al podcast. Muchísimas gracias, un placer estar contigo y con tu audiencia para charlar, conversar sobre lo que tú quieras. Me encanta porque estuvimos ya conversando, de hecho, antes de iniciar el podcast y me mencionaba algunas primicias que ya vamos a estar mencionando también en el transcurso de esta charla. Y bueno, es el mes del Día del Padre y también del libro paraguayo y por eso justamente quisimos contar con la presencia de Nelson Aguilera con nosotros. Y queremos conocerte, maestro Nelson, queremos saber un poquito acerca de tu historia y comenzar sobre todas las cosas por ahí. ¿Cómo fue tu infancia, Nelson? Bueno, la infancia fue dura, ¿verdad? No se puede decir que haya sido una infancia totalmente feliz, porque desde el comienzo prácticamente yo sentí el rechazo de mi padre, y ya que mi padre no me quiso, me negó, nunca le conocí, y mi mamá se va para abortarme, ¿verdad? Entonces hubo un rechazo ya desde el vientre materno, por decirlo así. ¿Y qué pasó? Me fui mi mamá se fue para abortarme, y una señora estaba adentro, que le estaban haciendo el trabajo, y ella escuchó que esta señora gritó. Entonces tuvo miedo y salió corriendo, y así nací yo. Pero nadie nace por casualidad. Exacto. Todos nacemos porque hay una razón de nuestra vida sobre la tierra, y hay un plan para nuestras vidas. Entonces yo crecí, mi mamá por supuesto me amó a pesar de todo. Fue difícil, fue duro. Y me fui a la escuela, y en la escuela fui feliz. Fui feliz, ¿por qué? Porque encontré maestras que me amaron. Y eso impulsó en gran manera para que yo llegase a ser docente. Porque prácticamente ellas, ante todo, sembraron ese amor por las letras en mí, ya que mi maestra de primer grado me daba poemas y me dice, Nelson, mañana vas a venir esto aprendiendo de memoria. Y luego mi maestra de cuarto grado reforzó muchísimo. Ella me daba poemas más largos. Y yo empezaba a recitar y ella me dirigía a la derecha, a la izquierda, más alto, más bajo, así, Nelson, así, así. O sea, ella me estaba dando las herramientas que me servirían para la vida. Porque si hoy yo puedo enfrentar a un público, 3.000, 4.000 personas, 300, 200, no importa la cantidad, es gracias a mi maestra de cuarto grado. Por eso, las maestras y los maestros buenos impactan la vida de sus alumnos. Y no solamente desde el punto de vista de conocimiento, sino les da herramientas para la vida, les capacita. Y estas maestras hicieron eso conmigo. Entonces yo crecí en medio de eso y cuando terminé la primaria, mi mundo se acabó. Era como que terminaba mi mundo porque no podía ir al colegio. El colegio era mi siguiente punto o paso. Y no podía, porque en mi casa no había un peso partido por la mitad para poder ir al colegio. Y yo miraba a los niños de 12, 13 años que se iban al colegio y yo lloraba. Yo decía, yo quiero ir al colegio. Y yo decía, voy a ir, voy a estudiar. Y empecé a vender pan, manzana, bollo, jarra, cualquier producto que viniera de Clorinda. Vendía y también trabajaba y hacía y me fui al colegio. Y bueno, y en ese lapso prácticamente tuve que enfrentar una situación muy difícil porque mi madre se volvió alcohólica. Entonces, ¿qué pasa? Era una tragedia familiar, pobreza, dolor, ausencia de padres, una madre alcohólica y de repente me encontré que yo tenía que ser el papá de la casa. Tenía que proveer para mis hermanos menores y de alguna manera tenía que servir de soporte a mi madre. Y eso no es fácil para un adolescente. Pero a los 15 años sucede lo más trascendental que le pueda pasar a un ser humano. Conocí a Cristo.
Y allí empezó realmente mi triunfo. Allí empieza mi vida a despegar vuelo. Y le dije a Cristo, yo te sigo, pase lo que pase, deje lo que deje, cueste lo que cueste, yo te sigo. Y de eso jamás me arrepentí. Jamás. Mi madre con el tiempo cambió, llegó a ser cristiana también, le dio su vida al Señor, dejó el alcohol y vivió hasta los 79 años. Conoció hijos, nietos, bisnietos y hasta una tataranieta y murió en la paz del Señor. Porque el Señor es fiel con sus hijos. Y una vez que nosotros nos pongamos en sus manos a querer seguirle, Él se encarga de ordenar las cosas. Es en resumen. Me encanta. Y de hecho, ya decíamos que tu historia nos iba a inspirar y también es como el reflejo de muchos niños, jóvenes también en la actualidad que sufren necesidades, no solamente necesidades económicas, sino también emocionales, la ausencia de un papá. Quizás el entorno familiar no favorece para muchas cosas. En tu caso, tu madre que fue alcohólica. Son cosas que se fueron sumando dentro de tu historia y que definitivamente fortalecieron tu vida. Y lo bueno que rescato también es que tuviste personas que influenciaron y pudiste agarrar lo bueno de esas personas, Sí, en el caso de los maestros. Exactamente, eso fue en la primaria. En la secundaria, que hasta hoy yo le llamo Vater, estaba el director del colegio Alberto Schweitzer. El director del Alberto Schweitzer para mí fue mi tabla de salvación. Porque este director, Theodor Leuven, fue el que me apoyó. Buscó, golpeó puertas para que yo tuviera becas en el Alberto Schweitzer. Y peleó por mí, y no solo por mí, sino por cientos de jóvenes. Y a mucha gente rescató este hombre. Hoy en día está mayor ya, está en una casa de ancianos. Y cuando nos vemos yo le digo Vater, papá en alemán, porque es como mi papá. Y la otra cosa que tenemos que entender, que en las iglesias tiene que haber padres, madres, porque hay tantas heridas en el mundo, pero la iglesia justamente restaura. ¿Y cómo restaura? A través de los hombres y las mujeres de Dios que están allí para ayudar a los jóvenes, a los niños, a las señoritas, etcétera, porque el mundo lastima, hiere de todo tipo, pero allí está la iglesia que tiene que levantar, restaurar a la gente. Y esto yo sentí también en la iglesia, ¿verdad? Porque era una iglesia pequeña de los hermanos menonitas y había allí hombres que estaban ¿para qué? Para ayudarte, para escucharte, para orar contigo, para llorar contigo. Y entre esto puedo mencionar al pastor Silverio Verón, que ha sido otro gran hombre que me influyó y me ayudó muchísimo. Y también el Hans Pankratz, otro menonita. Entonces uno tiene que ver lo que significa ser padres en la iglesia. Eso hace mucha falta. Excelente. Y hoy, más que nunca, muchos jóvenes necesitan de esas figuras fuertes, personas que realmente influencien de forma positiva, porque bien sabemos que también en el mundo, a través de lo que es las redes sociales y demás, están influenciando cada vez más y sobre todas las cosas destaco lo que estabas mencionando, maestro, el tema de que en las iglesias se necesita reforzar esas figuras y sobre todas las cosas hacer ese trabajo uno por uno para poder influenciar la vida de esos jóvenes que hoy lo necesitan más que nunca, esas figuras fuertes en su vida. Exactamente. Y allí es un ministerio, ¿verdad? Porque el pastor no puede ser papá para todos, pero están varios hermanos, varias gente que tienen familias sólidas, funcionales, cristianas, que sirven de ejemplo y de contención para muchos jóvenes, niños, señoritas que vienen, como dije, del mundo heridos, ¿verdad? Totalmente. Así es que yo no puedo quejarme de eso, estoy muy agradecido por los hermanos que estuvieron allí y me apoyaron en todo sentido. Y destaco también, maestro, el corazón agradecido que tenés hacia las personas que afectaron tu vida, que conducieron tu camino y la mención también, honra a quien merece honra y eso también destacamos. Y volviendo un poquito acerca de tu historia también que nos compartías, obviamente tu historia pudo haber terminado muy mal también. Podrías haber caído quizás en vicios, en depresión, muchas cosas a nivel emocional que afectaron tu vida, ¿verdad? Pero, sin embargo, tu historia por eso es inspiradora también, porque vos sos el fiel reflejo de que a pesar de los obstáculos, de los dolores y pesares, pudiste cumplir el sueño de tener una familia hoy. Exactamente, porque Dios restaura todo. La fidelidad del Señor es eterna.
Y el evangelio no solamente te salva espiritualmente, te salva también emocionalmente, psicológicamente, socialmente, económicamente. O sea, la salvación es completa. Y cuando yo iba creciendo, ¿qué es lo que yo pensaba? Yo quiero tener una familia, quiero tener hijos, pero cuando tenga hijos, los amaré, los cuidaré, estaré allí con ellos, porque yo no tengo por qué repetir ese patrón que yo había sufrido en mis hijos. Al contrario, si uno trae hijos al mundo es para amarlos, cuidarlos y ser padres para ellos. Entonces, para mí eso fue claro desde el comienzo y yo tengo 2 hijos preciosos a quienes amo entrañablemente y con mi esposa los hemos criado. Hoy en día ya son mayores, independientes, etcétera, pero mi intención era, por sobre todas las cosas, tener una familia como Dios manda. Y luché, y peleé por eso, y el Señor fue fiel. Y seguimos en eso. ¿Cuál fue tu sensación al cargar en tus brazos o al experimentar esa primera vez de ser papá? Me quería hacer llorar, ¿verdad? ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, no sé, es algo indescriptible. En realidad me acuerdo una escena con mi primer hijo, Benji, cuando él empezó a gatear. Y yo le miraba así, y yo lloraba, y lloraba de verdad. Y decía, Dios mío, es mi hijo, Dios me da. Y cuando me abrazaba, o yo le alzaba, o estaba enfermo, yo me acuerdo una vez de madrugada se enfermó, pero corrí y busqué taxi, no había muralla que no ibas a atravesar por tu hijo. Y eso lo hice, ¿verdad? Y lo mismo pasó con Rebeca. Luché cuando estaba enferma, cuando no estaba enferma, etc. ¿Por qué? Porque el amor de un padre es lo máximo que el ser humano puede conocer en la tierra. Más que eso nosotros no conocemos. Y la palabra de Dios nos dice que Dios nos ama más que nuestros padres terrenales. Lo que significa que el ser humano no puede entender el amor de Dios. Lo que el ser humano entiende, lo máximo es el amor de padre o madre. Hasta allí entiende. Y eso yo experimenté con mis hijos y yo decía pensar que, ¿qué no voy a hacer por mis hijos? Y Dios me ama más de lo que yo podría amar a mis hijos. Es un amor infinito, es un amor que yo no puedo comprender humanamente hablando. Obviamente con lo que estamos compartiendo podemos sacar la conclusión de que uno es producto de las decisiones que toma. Porque obviamente fue un acto consciente el hecho de que vos, en función a lo que te había ocurrido pasado en tu vida, dijiste, esto no va a volver a pasar conmigo. Yo voy a ser un padre ejemplar. Yo voy a estar presente en la vida de mis hijos. Voy Amén. a estar, lo que yo no recibí, yo lo voy a dar a mis hijos. Amén. Fue Exactamente. totalmente así. Exactamente. Uno decide, ¿verdad? Tenés varias opciones, pero tampoco es magia, sino que es una decisión de decir, quiero hacer de esta manera, quiero vivir de esta manera, quiero obedecer al Señor, quiero seguir esto, quiero seguir aquello. Porque el Señor nos da libertad para poder decidir entre lo bueno o lo malo. Como le dice al pueblo, aquí tenés la bendición o la maldición. Elegí. Entonces nosotros elegimos en ese sentido de ver si hacemos bien las cosas o queremos destruirnos o destruir a los demás. Totalmente. Y ya cerrando un poquito en este sentido, el tema de la paternidad y tu historia de vida en relación a eso, también el deseo y la mención que queremos hacer también a los padres hoy en día, maestro Nelson, de estar más presentes también en la vida de sus hijos. A veces las personas, todo ser humano tiende a dar por sentadas las cosas. El hecho de todos los días convivir en casa, ir y venir, salir, entrar de casa y no estar presentes en la vida de los hijos también. Muy importante. Muy interesante lo que decía. Hace poco un pastor estaba comentando que tanto era su trabajo de pastor que se fue para ver un partido de fútbol de su hijo. Y en el momento en que su hijo metió gol, él estaba contestando el celular a una persona que le estaba llamando para contarle sus problemas y no vio el gol de su hijo. Y el hijo le reclamó, papá, ¿viste el gol? Sí. Y él dijo, no vi. Y me sentí mal, dijo, ¿verdad? Totalmente. Y muchas veces ese colgar el celular, el apagar el televisor, el dejar un poco de lado el futbolacho con los amigos o con lo que sea, y estar con tu hijo es mucho más precioso que cualquier cosa. Porque ese niño necesita del papá en ese momento, que vea
Porque a la postre el niño busca, vos te vas a una presentación del colegio, el niño busca en el público a su papá, a su mamá. Sí. Quiere ver, porque él está actuando para ellos, él está cantando para los padres, él está metiendo un gol para los padres. Y es importante estar con los niños en los momentos de éxitos como también en los momentos difíciles. Mi hijo mayor vino el año pasado de Inglaterra y yo le dije, yo soy tu papá hasta la muerte. Y después de la muerte, yo estoy acá para lo que sea. Entonces, ser padre es una responsabilidad muy grande, es un ministerio. Totalmente. Y ser presentes no tiene que ver solamente con esa presencia física de estar todos los días, sino también emocionalmente. Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros de repente, acá en el Paraguay por lo menos, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? A todos le decimos hola, ¿cómo estás? Pero ese verdadero, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué tal te sentís con respecto a esto o lo otro? Sí. Eso es estar presente sin duda. Estar presente, y hace poco leí algo que decía, si tus hijos te llaman cuando están mal, cuando tienen problemas y lo primero que piensan en vos, alégrate. Porque quiere decir que ellos cuentan contigo en los momentos difíciles y en los momentos buenos. Porque muchas veces, ya otra vez, ¿qué es lo que hiciste ya otra vez? ¿Qué es lo que...? Bueno, el ser humano es falible, todos somos seres caídos y tenemos que ir levantándonos y ayudándonos y tener paciencia, y los padres con más razón con sus hijos. Estar con ellos en las buenas y en las malas. No solamente cuando todo va bien, sino también cuando hay oscuridad, hay caídas, hay problemas, hay llanto, hay enfermedad, hay lo que sea. Papá y mamá, allí. Ese es un padre. Por supuesto. Qué lindo mensaje y qué linda charla la que estamos compartiendo. Y ya introduciéndonos un poquito en tu trayectoria, porque Nelson Aguilera es un referente de la literatura paraguaya. Él ha incursionado en materiales educativos, libros, ¿verdad? Para educación. Es escritor, ha escrito poesía, libros. Me decías que el número 69. Y quiero que compartas con nosotros cómo fue ese camino. Vos ya me contaste también, nos contaste que tus profesores influenciaron para que vos tengas ese amor hacia las letras. Pero ¿en qué momento Nelson Aguilera comienza su carrera de escritor? Bueno, yo creo que es una cadena de cosas, ¿verdad? Al principio empecé con la poesía, recitando. Pero a los 12 años escribí mis primeros versos. Y el amor era el producto, o mejor dicho, el motor para que pudiera escribir unos versos. Qué sé yo, tus labios son rosados que tientan para ser besados, porque me enamoré de una compañerita de grado y cosas así, ¿verdad? Y escribía siempre, o si no, cuando estaba triste, escribía. Aristóteles dice que el arte cumple una función catártica en el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que el arte muchas veces es el producto de un desahogo. Uno pasa por diferentes sentimientos y el escritor compone algo con la palabra. El músico compone algo con las notas. El pintor con los colores. La bailarina con los movimientos. Y así sucesivamente las otras artes, pero de alguna manera los sentimientos, sean positivos o negativos o difíciles por lo que el ser humano atraviesa, se expresa en arte, en belleza. A los 14 años escribí mi primera obra teatral. Entonces reuní a un montón de jóvenes del barrio e hicimos en una iglesia una presentación teatral, que fue una cosa interesante, eran los primeros pasos. Después seguí escribiendo y a los 17 años estudié teatro. Estudié teatro en la Escuela Municipal de Arte Dramático con María Elena Sachero, Mercedes Llané, Roque Sánchez, que eran referentes del teatro en esa época y después también, ¿verdad? Entonces yo quería escribir teatro también y escribía teatro para la iglesia. Entonces con el grupo de jóvenes presentábamos obras que yo escribía en el momento, basándome en tal aspecto de la Biblia o lo que fuere, y hacíamos teatro. Había un domingo por mes, el culto estaba a cargo de los jóvenes. Y siempre presentábamos teatro, canciones, pero a través del arte tratábamos de comunicar el mensaje. Eso ayudó muchísimo porque teníamos que tener casi cada mes algo, ¿verdad? Navidad, Semana Santa, y eso sí o sí algo teníamos que tener. Entonces todo esto me impulsó a mí a escribir. Y siempre escribía mis sentimientos en poesía.
Cuando terminé la secundaria, mis compañeros me dijeron, ¿qué vas a estudiar? Letras, literatura. ¿Qué? Letras, literatura, ¿qué es eso? Porque ellos decían que van a estudiar arquitectura, derecho, medicina y todas las grandes carreras, pero yo quería estudiar letras. Algunos me decían, te vas a morir de hambre. Y se equivocaron porque soy bien gordito, ¿verdad? Y por otro lado, el estudiar letras en un país donde no se lee. Yo quería ser profesor, quería escribir. Mi profesora de literatura me orientó, Saba Altamirano. Ella me dijo, no hay una carrera de escritor, pero hay letras, puedo estudiar literatura. Y me fui. Y seguí escribiendo. Y seguí escribiendo, pero en la época de la dictadura era difícil publicar. ¿Por qué? Porque los libros tenían que ser más o menos de prominentes autores, profesores, etcétera, y además tenía que pasar por una censura impresionante. Cualquier cosa que estaba en desacuerdo, adentro. Yo seguí escribiendo. Después fui a Escocia a hacer una maestría. Seguía escribiendo, siempre escribía poesía, hasta que volví y por primera vez me atreví a publicar un librito de poemas en el año 2000, que eran 40 poemas cortos, que vos estrujás las páginas y salen lágrimas, que te quiero, que te fuiste, que me olvidaste y toda esa cuestión del amor, ¿verdad? Y tuvo un éxito tremendo, que yo me sorprendí. Me acuerdo en la Feria del Libro, en el Shopping del Sol, se vendieron todos casi prácticamente los ejemplares. ¿Qué pasó? Había lleno de gente, alumnos, exalumnos, colegas, profesores, etcétera, todo. Volví a escribir otro libro, Cadenas de mi Tierra. El primero se llamaba Las Hebras del Olvido. Cadenas de mi Tierra, que es una obra sociopolítica, y se vendieron 3.500 ejemplares. Que alguien te compre poesía en Paraguay es un milagro, porque la poesía no vende. Exacto. Luego la editora me dice, Nelson, ¿sabes qué es lo que vende realmente? Narrativa. Y empecé a escribir cuentos. El primer libro de cuentos se llamó Cuentos para Mujeres en castellano, guaraní e inglés. Después ya vinieron varios. Después la novela. Y bueno, y ahora llevo el número 69, entre novelas, poesías, libros infantiles, carumbita, la clásica, libros de textos, ensayos para maestros, obras teatrales. O sea, es un montón de libros que yo sigo escribiendo, porque para mí el escribir no es buscar fama, placer y gloria. Para mí es trabajo. Así como el orfebre trabaja con su joya y vende, el carpintero con la mesa, el mueble, para mí el libro es lo mismo, es un trabajo que hay que trabajarlo, pulirlo y ponerlo en el mercado. Y por supuesto vas a tener gente que le gusta, gente que no le gusta, gente que te critica, que te ataca y gente que te aplauda. Es natural. Totalmente. Wow, hiciste una carrera bastante increíble y obviamente no dudamos que por eso justamente sos un referente de la literatura y me encanta tener esta charla contigo porque soy también un amante de las letras, me encanta la muy bien. poesía. Amo la poesía y sí, como mencionabas, ¿verdad? Es un campo que quizás no es muy vendible, pero aquellos que amamos la poesía siempre estamos ahí, ¿verdad? Pero ahora hay más leyendo apertura. Sí, totalmente. Está Hay cada el- vez más escritores el- emergentes. 1000 escritores dice que hay ahora en Paraguay. Yo Muchos. ayer me enteré de eso y me quedé así sorprendido. Yo pensé Muchos. que éramos 200. Y las redes sociales están ayudando un montón al Sí. posicionamiento Y también. ahora con el proyecto Ñeerú del MEC, donde 80% de los libros a ser leídos en los colegios tienen que ser de autores paraguayos, eso le da un espaldarazo tremendo a la literatura paraguaya. ¿Hay algún referente, algún escritor o alguien dentro del mundo literario que te haya inspirado en tu carrera? ¿Paraguayo o extranjero? Paraguayo podría ser. Bueno, yo creo que casi todos tenemos el cliché Roa Bastos, ¿verdad? Pero de Roa Bastos, a mí lo que me gustó, verdaderamente me gustó y me impactó, fue una novela, Hijo de Hombre, ¿verdad? Entre los escritores paraguayos actuales, me gusta mucho Alcibiades González del Valle en teatro, porque me parece un gran dramaturgo. El otro gran dramaturgo es Mario Alley Mora, y también novelista Guido Rodríguez Alcalán, René Ferrer, por supuesto, que también de alguna manera influyó en mí, por decir así. Ahora, entre los escritores universales, como estudié letras, yo creo que la literatura inglesa impactó mucho mi vida, porque tuve una profesora, Raquel Chávez, que me enseñó mucho sobre Shakespeare, ¿verdad? Entonces,
leí muchísimo sobre Shakespeare, trabajé sobre Shakespeare, hice una maestría en lingüística y literatura en Escocia y por supuesto tenía que estudiar Shakespeare. Ahora me voy a Inglaterra, voy a ver una obra de Shakespeare en el teatro de Shakespeare que se llama The Globe. Y, me parece que si podría decir que Shakespeare me influyó, sí, que me impactó, sí, porque es un tipo universal. Las obras de él son profundas, te hacen pensar, te hacen reaccionar, te muestran el mundo desde otra perspectiva, te muestran las pasiones humanas, los sentimientos humanos, porque los seres humanos somos bastante complicados, no somos fáciles, ya que somos seres caídos y como seres caídos tenemos muchas pasiones. Entonces todas esas cosas que se reflejan en la literatura de Shakespeare me gustan, me impactan, ¿verdad? Y ahora hace poco descubrí una escritora española que se llama María Dueñas, que me encanta cómo escribe, me encanta cómo compone sus novelas. Y bueno, lo bueno de alguna manera yo pienso que hay que imitar. Y eso es lo que trato de hacer también en el estilo especialmente, ¿verdad? Que si hay cosas que me gustan, bueno, trato de ver cómo puedo yo incorporar esas cosas buenas. Y yo creo que toda esta charla realmente en partes también tuvo que ver, ¿verdad? Con eso de agarrar cosas buenas, ¿verdad? Lo recibiste de tus maestras, hoy también estás detectando dentro de tu profesión también personas que te están influenciando y tomás lo bueno. Y hablando de eso, ¿verdad? De influenciar, ¿cuál crees que es el papel de la literatura hoy para los jóvenes? La importancia que tiene eso. Bueno, fíjate que la literatura no solamente desarrolla el pensamiento crítico. Cuanto más lees, más vas a pensar. La persona que lee es una persona analítica, es una persona que no compra baratijas, sino que analiza lo que se le dice, analiza lo que pasa. Es una persona crítica, por un lado. Por otro lado, una persona que lee es una persona que no va a tener problemas con vocabularios. No va a estar diciendo, pásame ese cosito, ese cherimbolito, ese maera que no sé cómo se llama. La persona que lee no va a tener problemas con ortografía, ni tener que escribir una carta, ni tener que expresar sus sentimientos. ¿Por qué? Porque tiene la herramienta fundamental que es la lengua. Y el manejo de la lengua se desarrolla en el ser humano, no solamente a nivel lingüístico, sino también a nivel psicolingüístico. ¿Qué quiere decir esto? Se desarrolla el pensamiento. Y eso es positivo, porque a mayor lectura, más manejo de la lengua y más manejo del pensamiento crítico. Entonces, estos dos productos de la lectura, si nosotros insufláramos en nuestros niños y nuestros jóvenes, tendríamos paraguayos más pensantes y no paraguayos que vendan sus votos por una cervecita o un pancho. ¿Algún libro que quieras recomendar? Una lectura. Bueno, para mí el libro de los libros es la Biblia. Si vos mirás la Biblia tiene poesía, tiene cartas, tiene mucho simbolismo, tiene historias, ¿verdad? Hay versos en los Salmos, por ejemplo, que son puras metáforas, bellas metáforas. O sea, si vos analizás todos los tipos de libros que hay en esos 66 libros, hay mucho para aprender. Entonces, ese es el primer libro que yo recomendaría. El segundo libro, para niños, recomendaría Mis Carumbitas. Carumbitas. ¿Verdad? Toda la selección de Carumbitas, porque hay 10 Carumbitas, sí. ¿Verdad? Y Carumbita es un personaje que surgió en el jardín de mi casa, porque teníamos una mascota que se llamaba Carumbita, una tortuga, y un día mis hijos eran pequeños y mi esposa y yo estábamos mirándolos desde la ventana, y ella me dice, ¿por qué no escribís un libro entre Carumbita y tus hijos? Y así nace este personaje que prácticamente ya es un clásico de la literatura infantil paraguaya. Y para los jóvenes, yo recomendaría, por ejemplo, que lean los clásicos, pero más adelante. Primero que empiecen con autores que ellos conocen, temas que a ellos les interesan y poco a poco vayan a los clásicos. Porque entender a los clásicos no es tan fácil. Eso tiene que ver un poquito con la edad y la madurez. Pero empezar con lo que te gusta, con lo que está a tu alrededor y luego universalizarte en tu lectura. El momento más significativo dentro de tu carrera, algo que te haya emocionado. ¿Como escritor? Como escritor. Bueno, hay varios momentos. Uno de los momentos es que una novela mía se tradujo al alemán y se publicó en Austria, Suiza y Alemania. Y está en Amazon Deutschland. Y eso, por ejemplo, me pareció así que yo no esperaba.
un día apareció una alemana, una señora, y me dijo, quiero hablar contigo sobre tus libros. Y nos encontramos en un café, yo le llevé todos mis libros, me dice, leí todos tus libros, pero este libro, Flores en Llamas, me interesa para traducir al alemán. Y yo voy a correr con los gastos, etcétera. Ella respaldó todo y ella es la que está promocionando ese libro en alemán. Ese es uno. Ha sido un logro bastante interesante. Dos, que me gusta muchísimo, es que los colegios me invitan. Y cuando yo tengo ese contacto con mis lectores, me siento bien. Porque digo, como dice una escritora norteamericana, si he ayudado a que un pájaro volviera a su nido, no he vivido en vano. Y si he ayudado a que niños y jóvenes de mi país lean o hayan leído o lleguen a leer, no he vivido en vano. Porque en Paraguay solamente se lee la mitad de un libro por habitante por año, lo cual es un desafío para cualquier gobierno, para cualquier sociedad, porque una sociedad que lee es una sociedad que piensa. Qué lindo mensaje, me encanta. ¿Algún legado? ¿Qué te gustaría dejar el día de mañana? ¿Ya dejé? Sí, por supuesto, pero ¿con qué soñás? Vos tenés una vasta trayectoria y experiencia en muchísimas cosas, pero ¿hay algo que todavía te falte dejar o hacer en tu vida? Quise hacer radio, hice radio. Quise hacer cine, hice cine. Quise hacer televisión, hice televisión. Quise hacer teatro, hice teatro. Quise publicar libros, publiqué libros. Quise enseñar, enseñé desde jardín hasta maestría. Yo creo que si vamos a ir, ¿qué es lo que uno deja? La generación que viene va a juzgar qué es lo que uno dejó. No sé qué específicamente así, una cosa material, lo material sería el libro. Pero, como dice Cervantes, mi obra es mía hasta que se publique. Después que se publique, el público es dueño de hacer lo que quiera con él. Hay gente que va a decir, qué maravilla. Otro va a decir, qué estupidez, qué basura. Hay gente que te va a aplaudir y hay otros que te van a tirar tomates y piedras. Pero vos te expusiste a eso como escritor. Entonces, por sobre todas las cosas, yo creo que allí hay 69 libros, 70 con algo que va a salir en guaraní también, porque escribí en guaraní, en castellano, en inglés, etcétera. Y bueno, después ya las futuras generaciones dirán. Pero por encima de todo eso, a mí me parece que lo más relevante en mi vida y lo más relevante que me gustaría dejar es la fe en Jesucristo en mis hijos. Eso es lo máximo que pudiera llegar. Generación. Exacto. El resto es todo accesorio. Hasta me atrevería a decir lo que dice San Pablo. Es basura. Porque realmente lo único relevante en este mundo es la gracia de Dios a través de Jesucristo. Después el resto es todo vanidad. Aún la literatura es vanidad. Aún las artes son vanidades. Aún nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestra dedicación son vanidades. Y lo único relevante es la fe en Jesucristo. Gracias, Nelson, por compartir este tiempo, esta charla con nosotros. Un honor haber tenido esta entrevista contigo, maestro Nelson Aguilera. Y bueno, ustedes sigan acompañándonos en los podcasts de Go, Movete a Más. Todavía vamos a estar compartiendo muchas más entrevistas inspiradoras como estas. Y bueno, desearte el mejor de los éxitos en tu carrera, en todo lo que estás haciendo. Y que sigas sobre todas las cosas, más allá de lo que haces, inspirando con las palabras que das, y el Señor siga usando tus palabras habladas y escritas en todas las áreas. Amén. Muchas gracias. Un abrazo para vos y a tu audiencia.